Prácticamente se hablaba de los países, de las naciones y de la patria como algo vinculado al pasado, porque la globalización nos iba a poner en un estadio distinto, iba a ser el fin de la historia. La globalización iba a ser el fin de las ideologías, la globalización iba a ser el fin de las patrias, y en fin, de tantas pavadas que se dijeron, que alguno de nuestros dirigentes compró allí por la década del 90, y no dirigentes de segundo orden, los dirigentes que gobernaban la Argentina. Eso es lo dramático. Resulta que las patrias existen, las naciones existen, el amor al país en el cual ha nacido uno es insustituible, y el nacionalismo, el buen nacionalismo, no aquel que denosta a los otros países, o que repudia lo extranjero, o que se siente superior a alguien, a otro país, o alguna raza, no, desde un sentimiento igualitario, porque eso es lo que prevalece entre nosotros, los argentinos, saber que el amor por la patria es algo extraordinario, y es quizás el mejor de los sentimientos, el más noble, que nos impulsa hacia adelante. Y por eso en el marco de esos sentimientos, el Día de la Soberanía Nacional adquiere una significación muy particular. Digamos que aquel 20 de noviembre de 1845, las fuerzas británicas y francesas se disponían a violentar lo que era el mandato de la Confederación en aquel entonces y meterse en los ríos interiores, navegar el Paraná hacia el norte y comerciar, dicen algunos, pero otros dicen que aparte de comerciar, el plan de Gran Bretaña y de Francia, de los ingleses y de los franceses, era desmembrar a la Argentina, de manera tal que nos desvinculáramos de lo que después iba a ser Paraguay, que nos desvinculáramos de Uruguay. Ya era Paraguay y Uruguay, pero todavía la Argentina no los había reconocido. Pero también quería que se desmembrara la Mesopotamia, es decir, Entre Ríos, Corrientes, Misiones. Un desmembramiento de aquello que había empezado a nacer en 1810, que tenía una dimensión gigantesca porque era el virreinato del Río de la Plata y contemplaba los territorios que actualmente conforman la Argentina, pero también Uruguay, el sur de Brasil, todo aquello que era la banda oriental del río Uruguay, todo lo que era la Mesopotamia, el sur de Brasil dije, lo que era la Mesopotamia, Paraguay, el Alto Perú, que es la actual Bolivia, y buena parte también del territorio de lo que hoy constituye nuestra hermana República de Chile, que solo tenía la capitanía de Santiago. Entonces, esta inmensidad que era la Argentina, era difícil lidiar con ella, porque los argentinos somos orgullosos, no nos dejamos prepotear, no dejamos que nos lleven por delante, y entonces era muy lindo desmembrar todo esto, y algún día hablaremos con algún historiador para que nos diga cómo eran exactamente estos planes, pero algo se vio de ellos, porque la Argentina más tarde iba a perder parte del territorio constitutivo y así como se fragmentó Centroamérica, también se iba a fragmentar la América antes española. Lo cierto es que aquel día, 20 de noviembre de 1845, cuando los barcos
ingleses y franceses se aprestaban a pasar, los patriotas le ofrecieron una enorme resistencia, y allí, en la zona de San Pedro, se plantó Argentina con una táctica que era rudimentaria frente a la potencia que tenían los cañones enemigos. El poder de fuego era infinitamente superior, sus cañones eran más potentes, sus balas más poderosas, tenían más cantidad de posibilidades de ataque, y la resistencia que se ofreció fue una resistencia de poner una cadena, una enorme cadena, allí en la Vuelta de Obligado, zona de San Pedro, y esa cadena fue la primera resistencia, pero no fue la única. La batalla empezó a eso de las 9 de la mañana, con los primeros cañones, después con los intentos de desembarco, después con las batallas cuerpo a cuerpo. La caballería, la infantería entró en acción frente a las tropas invasoras. Hubo una enorme cantidad de bajas, los principales jefes argentinos fueron heridos, también el enemigo sufrió grandes bajas, y así se fue desarrollando una batalla que duró prácticamente todo el día, y que terminó, si se quiere, con el triunfo del enemigo en algún sentido, porque lograron superar la barrera que le habíamos opuesto, y que les permitió remontar río arriba el Paraná. Pero no terminó ese día, se perdió una batalla, pero no se perdió la guerra. La guerra continuó, y felizmente para nosotros los argentinos, esa nueva invasión inglesa, en este caso con los franceses, iba a terminar en condiciones tales que los enemigos se daban cuenta que no podían imponer su voluntad. Y al no poder imponer su voluntad, tuvieron que sentarse a negociar. Y al sentarse a negociar, tuvieron que aceptar las condiciones que en aquel momento imponía la Argentina, y significaron un cambio cualitativo en la relación de nuestro país con las potencias dominantes de aquel entonces. Pensemos que aquellas dos eran de las principales potencias, junto con España, que estaba en decadencia, y junto con alguna otra potencia, eran las dos principales potencias en el mundo en la primera mitad del siglo XIX. Contra eso supimos enfrentarnos. Y esta, que desde mi punto de vista es la cuarta invasión inglesa, porque primero fue la de 1806, que la pudimos doblegar, después fue la de 1807, que también la pudimos derrotar, aunque vinieran con más de 10.000 hombres, y ya los ingleses sabían que los argentinos no éramos algo tan sencillo. Pero después vino una tercera invasión, que fue la invasión a Malvinas, donde desalojaron al gobierno constituido por la Argentina y tomaron posesión, que hasta el día de hoy mantienen, y después la cuarta, que sería la Vuelta de Obligado. Por eso me parece muy bien recordar el Día de la Soberanía Nacional, porque allí dieron la vida hombres muy valientes, verdaderos patriotas, que lo hacían justamente por este sentimiento de amor a la patria, de orgullo por la nación, en la defensa de su pueblo, en la defensa de la integridad y de la soberanía territorial. Más tarde la historia iba a ser distinta. Los ingleses iban a empezar a utilizar su diplomacia muy sofisticada para doblegar a la Argentina y para ponerla a su servicio, para lo cual ellos lógicamente iban a incentivar hacia el interior y entre los propios pueblos de América Latina todas las escaramuzas, todas las rencillas, todo lo que pudiera dividirnos, con la finalidad de negociar a través de su diplomacia en mejores condiciones y poner la producción de nuestro país al servicio del Imperio Británico. Y esto iba a ocurrir unas décadas después, que ya no lo iban a hacer a través de la fuerza, sino a través de acciones
muy sutiles, muy sofisticadas, invisibles en algunos casos, pero que les permitía a ellos ordenar lo que era su imperio, que era el imperio colonial más grande del mundo, hasta que finalmente en el siglo XX iba a perder esa gravitación después de la Primera y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, allá por 1945. Pero nuestra economía se iba a diseñar, quiere decir que habíamos dejado de ser una colonia de España, con quien manteníamos de todas maneras una cordial relación para ese entonces, y pasábamos a ser una suerte de colonia de los ingleses. En un contexto histórico muy particular, con muy poca población en la Argentina y con una enorme producción agropecuaria, que nos llevó a crearnos el granero del mundo. En realidad éramos en gran medida el granero de los ingleses. Pero bueno, la soberanía es una acción, la soberanía es una decisión y es voluntad nacional, y eso solamente se ejecuta a través de un proyecto nacional. Si no hay proyecto nacional, no hay soberanía. Y el mejor homenaje que nosotros podríamos rendir en este Día de la Soberanía Nacional es elaborar entre la mayoría de los argentinos un proyecto nacional que pusiera en claro los objetivos de la nación y los planes con los cuales iríamos a alcanzar esos objetivos. Tenemos una llamada. Buenos días. Sí, Mario, Daniel. Daniel, qué gusto charlar contigo, Daniel. ¿Cómo te va? Bueno, hoy se estuvo desarrollando otra jornada de esta de esto que organizó Claxo, del pensamiento crítico. Sí. Hablaba el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. ¿Qué nos podés decir, Daniel? Bueno, en primer lugar, un saludo a toda la audiencia que te escucha los lunes y los martes. En primer lugar, bueno, destacar un hecho casi que pasa por debajo de la mesa por ahí, pero que no es menor. Llegó García Linera hoy en la mañana al país, es vicepresidente en ejercicio, es un vicejefe de Estado, sí. Y fue recibido por el embajador de Bolivia, no por ninguna autoridad nacional. O sea, tenemos la visita del G20, que va a ser con honores y fanfarria, recibida gente que no tiene mucha afinidad con nuestro país, y el vicepresidente de un país hermano y limítrofe lo recibe el embajador de su país, ninguna autoridad nacional. Sí, eso por un lado. Bueno, después una descortesía muy grande, ¿no?, de nuestra Cancillería, sí, no, para con un país que es un país hermano. No pueden evitar ser lo que son, es así. Tal vez porque sea boliviano. No sé, sí, no habría sabría. que recordar, que la primera junta, tampoco, la primera junta fue presidida por Cornelio Saavedra, que era boliviano. Sí. Así que somos parte de la misma nación, lógicamente con estados distintos, pero somos la misma nación. Pero bueno, así es nuestro gobierno. Este es un detalle no de color, pero algo que por ahí no se tiene en cuenta, y es significativo, que se quiera o no. Sí, claramente. Que ningún funcionario ni de Cancillería ni del gobierno haya recibido la visita de un vicejefe de Estado en ejercicio. Independientemente de quién sea, ¿no? Pero bueno. ¿Y qué dijo García Linera? García Linera habló también sobre temas que vos estabas hablando ahora, ¿no?, de soberanía y todo eso, pero básicamente habló de los progresismos en América Latina, de su génesis, de sus logros,
por un lado, de sus limitaciones o errores, él los llama límites, o pueden haber sido cosas que quedaron en el camino que no se transformaron, del presente actual, que es una oleada conservadora neoliberal, y del futuro. Si querés vamos a empezar por el pasado. Bueno, dale. Vamos a hacer una especie de línea de tiempo de lo que él conversó. La locución de él fueron unos 20 minutos que compartió la charla con interversus para arrojar sobre la actualidad, sobre todo de Europa, sobre Latinoamérica. Pero vamos a García Linera. Él habla de la génesis, y acá hay que poner un énfasis, ¿no? Él habla de progresismo y de izquierda como si fueran sinónimos, ¿no? De los gobiernos progresistas y los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, de la década pasada hasta la actualidad, algunos que se sostienen, como el de Bolivia, como si fueran todo lo mismo, ¿no? O sea, se puede equiparar el comunismo de Cuba con el socialismo de Venezuela, la plurinacionalidad de Ecuador con la de Bolivia, aunque no son lo mismo, tienen muchos puntos en común, ¿no? Lo mismo que los progresismos de Brasil, de Bolivia y Uruguay, a pesar de algunas diferencias notables, también tienen muchos puntos en común. Entonces él parte de esa premisa, ¿no? Que es un movimiento progresista de izquierda en Latinoamérica, más allá de los matices, ¿no? Parte de la génesis de que llegan al poder a través de una catarsis social, ¿sí? Después del periodo neoliberal que lo precedió. O sea, un poco sería así, dicho de otra manera. Hubo una oleada neoliberal de los 80, 90, después vinieron movimientos progresistas, y aquella ola conservadora vuelve a irrumpir después de una experiencia, bueno, que en algunos casos no terminó, en otros terminó de manera feliz y en otros de manera poco feliz. Pero sí, sería así, es una nueva... Bolivia, por ejemplo. Claro, porque es una nueva irrupción, por ejemplo, como en Brasil, que efectivamente... Claro, pero ya él se remite después a los límites que serían los errores que cometió estos gobiernos progresistas, los errores que cometieron, que no o los límites que no pudieron superar o no supieron superar, y que son el motivo de esta oleada conservadora neoliberal que él caracteriza, que es muy distinta a la oleada neoliberal de la década del 70, del 80 y del 90. Comparto, sí. Es muy distinta. Porque él lo llama un neoliberalismo zombie. ¿Sí? Que se apoya no ya en promesas de evolución social o de mejoras económicas, sino en el odio, en el resentimiento y en otros bajos instintos que obviamente para él y en su esperanza son de corto aliento. Claro. Pero bueno, hace hincapié en las autocríticas o en las críticas o en los límites que no supieron desbordar los procesos progresistas de América Latina. Bueno, según Linera, comparto muchos de ellos, otros agregaría algunas cosas, pero bueno, estamos hablando de lo que dice Linera. Los límites fueron, primero, la sostenibilidad económica de los modelos que propusieron. Él dice que no es que sea fácil llegar al poder para estos gobiernos progresistas y de izquierda, pero que sí se presentó esta catarsis social que los elevó a categoría de poder de gobierno, pero que a pesar de los cambios que hicieron en la estructura económica, esos cambios no fueron o no lograron ser sostenibles en el tiempo. ¿Sí? Ese es uno de
no errores, pero sí de las limitaciones que tuvieron estos gobiernos progresistas que en este momento están en retroceso. El otro problema es también la percepción de la población con respecto a estos gobiernos en sí. Él dice claramente que a la izquierda no se le perdona un error económico, en cambio con la derecha sí hay mucha tolerancia, que pueden cometer error tras error tras error, y la población termina como minimizando esos errores o tratando pasan por debajo de la mesa o son más tolerantes. Uh-huh. ¿Sí? Y esto lo vincula con la segunda, según él, limitación de estos gobiernos progresistas, que es algo que en él es reiterativo, ¿no? O sea, él siempre hace hincapié en este tema, que es la lucha por el sentido común. Uh-huh. ¿Sí? Él habla mucho del sentido común, y a diferencia de José Ingenieros, por ejemplo, que José Ingenieros en El hombre medio, que habla de la diferencia entre el sentido común y el buen sentido, que son dos cosas distintas. Uh-huh. Linera no menoscaba el sentido común, es lo que hay, digamos, es el pensamiento que prima en la sociedad y que es una especie de sustratos que se van generando a través de la cultura, de la educación, y que son en principio conservadores, ¿sí? Y que cuando ocurren estas catarsis sociales que resquebrajan la superficie, ¿sí? El nuevo sentido común va ocupando ese lugar, pero es superficial. Entonces, si no se va profundizando en ese nuevo sentido común, si no se va reformando esa nueva forma de ver las cosas o de aceptarlas como naturalizándolas, tarde o temprano esa superficie que se va generando es reemplazada por lo que está debajo otra vez. O sea, él habla de que el sentido común es netamente conservador y no hay forma de evitar eso, que la única forma de evitar eso es ir poniendo tanto sentido común nuevo sobre esas capas conservadoras que ya sea imposible que vuelva a resurgir lo viejo, digamos. Sí, bueno, entonces, eso quiere decir que ahí tendríamos, porque ya vamos cerrando, Daniel, porque ya son y media, podríamos decir que hay una crítica sobre los modelos económicos cuya sustentabilidad e irreversibilidad estarían en cuestión. ¿Por qué? Exacto, sí, porque no fueron sustentables y aparte se están revirtiendo algunas de las conquistas populares que se dieron durante estos procesos progresistas. El segundo aspecto... Más que sustentabilidad, él habla de sostenibilidad. Sostenibilidad. No es exactamente lo mismo. Dice que los modelos económicos que se plantearon no fueron sostenibles en el tiempo, y eso es algo que hay que replantearse para una segunda oleada. Sí. Después el tema del sentido común, obviamente, bueno... el tema del sentido común es un tema que está, históricamente, es un tema muy importante. Sí. Desde tipos como Gramsci o Chomsky. Sí. Chomsky en la década del 90 decía que había dos poderes en el mundo, Estados Unidos y la opinión pública. Claro. Quiere decir que Gramsci decía que todo hombre, ahora debería haber dicho todo hombre y toda mujer, son filósofos. Es decir, que siempre hay una concepción, siempre hay un sustrato cultural. Aunque las palabras no quieren decir lo mismo, todas están referidas a que las sociedades no se organizan de cualquier manera, sino también conforme en no solo los avances científico-tecnológicos y de infraestructura que pueda haber en una sociedad, sino también con las creencias, los juicios, el sentido común, la cultura de esa sociedad. Y que lo que no se puede hacer es cambiar esta cultura conservadora heredada. Eso sería lo que está diciendo él, y que quizás en ese terreno no se dio una lucha lo suficientemente importante, pero que sí se puede dar para adelante en función justamente de los valores que defiende el progresismo. Sí, bueno, cita mucho a Gramsci y Linera, hoy mismo lo citó 2 o 3 veces, ¿no? En cuanto a por ejemplo, lo que vos afirmás, ninguna victoria popular es posible si no hay una victoria, o sea,
de poder sería posible si no hay una victoria cultural primero que la sostenga, ¿no? Claro. Que la sustente. Bueno, Daniel, se me hicieron las 12:33. Bien, para terminar, digo, la conclusión de él es que esta nueva oleada, mirando a futuro, ¿no? O sea, con esperanza, que esta nueva oleada conservadora, neoliberal, no va a ser una larga noche invernal como la que tuvimos en las décadas pasadas, sino que va a ser una corta noche, dada la cortedad, digamos, de los argumentos que plantean, y que son basadas por eso habla de que es un neoliberalismo fósil, porque está planteando exactamente las mismas recetas que ya fracasaron. Así es, o sea, así es. Es un modelo muerto que lo están resucitando y le están dando un poco, insuflando un poquito de aire, pero es aire caliente y que se va a elevar en el aire y que la tarea es justamente estar preparados para una segunda oleada que tiene que ir mucho más allá de los límites de la primera oleada progresista de izquierda que estuvo en el país, ¿no? Bueno, que estuvo en el país y sí, recorrió América Latina y lógicamente que va a volver en algún momento. Habló de López Obrador también, ¿no? Que llegó un poquito tarde o llegó tarde a la oleada anterior o está llegando temprano a la nueva oleada. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo. Quedó muy claro, lo transmitiste muy bien y vamos a seguir en contacto para otras intervenciones. Bien, perfecto, te agradezco Mario. mucho. Bueno, un abrazo grande y saludos a la audiencia nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy bien lo que nos estaba diciendo Daniel Pérez, con quien hemos estado hablando, sobre todo porque ayer estaba viendo el programa de Roberto García y resulta que un economista liberal, ahora no recuerdo el nombre, decía que este gobierno de Mauricio Macri, con el propio Nicolás Dujovne, era un gobierno socialista. Me quedé helado, pero lo pueden observar. Tenemos otra llamada. Julio. Hola, buenos días. Hola. Bueno, no sé si me escuchas. Estamos intentando comunicarnos con Julio Raffo. Hola, hola. Hola. Sí, Julio. Te oigo muy bajito, Mario, ¿no me puedes dar más volumen? ¿Podemos darle mayor retorno? Hola. Sí, ahí me escuchás un poco mejor. Un poquito mejor, sí. Apenas. Julio. Sí. Bueno, en primer lugar, un gusto que estés participando. Estamos hablando con Julio Raffo, que es abogado, es amigo, nadie lo sabe, pero es un mendocino que vive en Buenos Aires. Y con el cual hemos compartido muchísimos momentos muy, muy lindos, muy intensos desde el punto de vista político, sobre todo en la última etapa de Proyecto Sur, en la etapa más fulgurante, más brillante de Proyecto Sur, y que últimamente también hemos retomado el contacto por un material que le solicité a Julio, que es una conferencia sobre San Martín que su abuelo dio en Mendoza y cuyo contenido es realmente muy importante. Bueno, todo esto es nada más que para presentarte y Julio, vos dirás si querés agregar algo más en tu presentación, pero mi primer pregunta, porque te voy a hacer varias, es ¿cómo estás viendo la situación general del país? Y después vamos a cuestiones un poquito más particulares. Cuando te digo la situación general, ¿cómo estás viendo, aunque es un poco obvio, la situación económica, social y política de la Argentina? Bueno, una pregunta más que interesante, pero comienzo agradeciéndote la afectuosa presentación que has hecho, mía, y tan afectiva, y yo siento mucha emoción porque por tus raíces socialistas. Yo recuerdo haber estado te dije, en la campaña de Palacios de senador, cuando era muy joven, recién comenzaba a asomarme a la vida política, y tengo un gran recuerdo de mi querido amigo Emilio Corbier, compañero tuyo también, tan talentoso, inteligente, tanto aprecio, grandes compañeros del socialismo no gorila, el socialismo con raíces populares, como el que vos has transitado toda tu vida, y por eso nos han permitido compartir tantas cosas. Bueno, dicho esto, y agradezco. Gracias. Te digo que yo estoy muy preocupado, muy sobresaltado, porque veo una situación económica desastrosa,
una situación social dolorosa y explosiva. Veo un gobierno desnorteado, ¿no? Un gobierno desnorteado. Yo veo que de repente busca soluciones donde no las hay, y donde de repente el remedio es peor que la enfermedad. Y bueno, yo no quiero juzgar intenciones, porque eso a mí me resultan relevantes desde el punto de vista de lo moral, pero irrelevante desde el punto de vista del resultado de lo social y de lo político. Yo estoy muy preocupado, estoy muy sobresaltado. Me parece que un presidente que en el mes de marzo dijo que lo peor le había pasado, y que tenía a su lado al mejor equipo del mundo, que estaban muy preparados para gobernar y que eran sus ojos, etcétera. Pocos meses, 2, 3, 4 meses después, decía que estábamos en una tormenta tremenda, y a los mejores del mundo lo había echado, o le había pedido que se fueran, o se habían ido. Entonces, esto a mí me sobresalta, que el destino del país se maneje con esa leviandad. Digo la verdad, me duele. Me duele, porque yo quiero que a Argentina le vaya bien. Obviamente no he sido ni soy del partido del gobierno, pero deseo que los argentinos nos vaya bien. Claramente. Pero así nos está yendo mal. Y tengo temor que nos vaya a ir peor. Julio, vos fuiste diputado de la ciudad y fuiste diputado nacional, pero te voy a preguntar, dentro de la misma línea, vos viviste en el Congreso de la Nación, esto que se ha dado en llamar la brecha, la división entre los argentinos. ¿Cómo la viviste allá y cómo la estás viviendo actualmente, donde todo parecería indicar, de acuerdo a los principales encuestadores, que hacia el 2019, salvo que aparezca algo nuevo, que realmente la realidad se debería encargar de hacer aparecer algo nuevo, todo parecería circunscribirse a las posibilidades que tiene Mauricio Macri de ser reelecto o de Cristina, y que esta puja se retroalimenta y alimenta los polos de la misma. ¿Cómo estás viendo vos, cómo lo viviste y cómo lo ves ahora, que opera eso sobre la realidad? Bueno, cuando yo transité por el tema de la grieta, se había profundizado cuando transité por el Congreso Nacional como diputado. Yo me incorporé por vocación de aproximarme a donde veía una realidad política positiva, con potencialidad transformadora, al Frente Renovador. Me acerqué y estoy en el Frente Renovador. Y ahí ya obviamente había una tensión muy grande con el kirchnerismo, y también había tensión con Cambiemos, que en determinados momentos nosotros como diputados del Frente Renovador entendíamos que podíamos acompañar a unos o a otros de acuerdo a lo que pensamos que era mejor para el país. Entonces cuando acompañamos al kirchnerismo nos acusaban de ser apéndice del kirchnerismo, lo Cambiemos. Y cuando acompañamos, de repente conociendo un esfuerzo, porque pensamos que algunas medidas había que acompañarlas, bien, nos podemos haber equivocado, ¿no? Pero entendíamos que hicimos lo mejor para el país, nos acusaban de Cambiemos. Pero nosotros estamos muy satisfechos por eso, y creo que la grieta le ha hecho mucho mal al país, y que tiene diferentes, la grieta, dimensiones, ¿no? Una dimensión es la que es alentada, obviamente, por los ladrones públicos, que quieren se sienten mal cuando se los acusa de ladrones públicos. Y los que entienden que con los ladrones públicos no se puede construir nada positivo en el país. Bueno, por otro lado, están los amigos de unos y otros, que a veces acompañan al libro cerrado, una posición u otra, y eso ha generado esa tensión que se da en llamar la grieta. Esa grieta me parece que va a ser superada, debería ser superada, por una gran paso de los sectores del peronismo, populares, progresistas, que confluyan en algo que no sea ni el pasado, ni que terminó en el 2015, ni lo que está hoy, sino que sea una visión popular, progresista, superadora, que transite convocando a lo que haya de mejor y de honesto en ambos o en todos los lados de la sociedad argentina. Acá hay que repetir lo que decía el general Perón: esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Así es. Y entre todos los que quieran arreglarlo, los que quieran transformarlo. No es volviendo a antes del 2015, ni repitiendo lo que tenemos ahora, que me parece que se va a encontrar las soluciones que la gente acuciantemente necesita. Sí. Escúchame, te voy a hacer una pregunta porque
corresponde, porque si no, quienes nos están escuchando, entre los cuales está la audiencia de la radio, que nos sigue con atención, pero también muchos amigos, te aclaro que el programa está saliendo no solo por AM 1140 Radio La Luna, sino también por Radio Fénix 92.1 de Corrientes, que retransmite en particular este programa, de manera que, y también se escucha en muchos lugares de la Argentina. Te podría decir que en muchas provincias hay amigos, compañeros, que por internet la están escuchando, y no me perdonarían si no te preguntara por alguien por quien sentimos aprecio, admiración, respeto, que es Pino Solanas, y que últimamente lo estamos viendo justamente en esta grieta, tomando como un partido, como encolumnándose en un lugar, y que, ¿qué explicación ves vos en esto? Lógicamente, dicha desde, yo sé el aprecio que tenés y que yo también tengo por Pino, pero lógicamente vos decís que hay vida por fuera de la grieta, y eso me parece muy positivo, y que hay que generar una alternativa. ¿Y cómo ves este papel que está atravesando, o esta etapa que está atravesando Pino, que por ahí el año que viene la puede corregir? Bueno, en primer lugar, vos me recién decías que la radio la escuchan muchos amigos, y yo los mando un fraternal saludo, porque creo que casi todos tus amigos son también mis amigos. Así que, de la política, digo, ¿no? Sí, sí. Así que me lo recuerdo, así que, en fin, con afecto los saludo. Mira, con respecto a Pino, yo he tenido y tengo un aprecio, un respeto y una admiración, vamos a decirlo, muy grande, que nunca se matizó ni se disolvió. He sido su abogado personal cuando en las querellas que le hizo Carlos Menem, le hizo 3 querellas, cuando le dijo Menem no es el tigre de los llanos, sino la comadreja de los llanos. Querella penal. Después otra cuando en una revista Noticias dijo este es un gobierno de traidores y corruptos, y denunció la corrupción, y yo soy peronista y con estos corruptos no quiero saber nada, y eso motivó una querella del señor Carlos Menem contra él, contra el director de la revista Noticias en Fontevecchia, y contra la periodista Marisa Greenstein, y Pino, como correspondía, y fue y dijo, no, el único responsable soy yo, la revista ha sido un vehículo de lo que yo dije, y asumo toda la responsabilidad. Ratificó lo que decía, que el gobierno era de traidores y corruptos, y que él no se iba a retractar en la audiencia de conciliación. Se hizo una conferencia de prensa en la puerta del tribunal, y yo estoy parado al lado de él en esa conferencia de prensa. Se reproduce en la película Memoria del Saqueo unas imágenes, Pino hablando. Sí, lo recuerdo. Y yo paradito al lado, éramos joven en aquella época. Y al día siguiente de la conferencia de prensa, esa conferencia de prensa estaba en todos los diarios. Clarín le dedicó un cuarto de página, Pino le dio con todo. Esa noche le metieron 6 tiros a las piernas. Cuando estaba en los diarios las declaraciones del día anterior. Esa noche nunca se aclaró, todos dicen que salió de la cueva 8 del CIDE, todos dicen eso, no tengo las pruebas que me permitan acreditarlo ante el Poder Judicial si no lo hubiera hecho, pero lo digo porque es lo que las informaciones que fuimos recabando. Bueno, estaba al lado de Pino en las buenas, en las malas, fui legislador de la ciudad por integrar la lista él, iba en 4º lugar, entramos 8 legisladores, ¿te acordás? Sí, sí. Y bueno, integré la lista 1 en que ayudé a construir, y vi con dolor como de tirios y troyanos contribuyeron a destruirla. Creo que había trabajarla para hacerla cada vez más progresista y democrática, y no para destruirla, bueno, en mi opinión. Bueno, es cierto que tengo gran cariño y respeto por Pino, lo que no quiere decir que yo coincida con todas las cosas políticas que Pino hace o dice. También me pasaba con Perón, que era un gran referente, la juventud peronista, no teníamos un gran referente a Perón, pero muchas cosas nos parecía mal, que lo pusiera a Villar de jefe de policía, lo parecía mal, a López Rega de ministro nos parecía mal, y lo decíamos. Claramente. Y cuando mandó la ley antiterrorista, los diputados de la juventud peronista votaron en contra y renunciaron a las bancas, ¿no? Para no votar en contra de lo que decía Perón, ni votar a favor, renunciaron a sus bancas. Es un gesto que es casi sin precedentes en la historia argentina, que un grupo de legisladores renunció para no tener que votar algo, ¿no es cierto? Paradojalmente, algunos de los que renunciaron a la banca por no votar la ley antiterrorista de Perón, levantaron las 2 manos para votar la ley antiterrorista que mandó Kirchner a pedido de la embajada norteamericana. Sí, ¿no? sí. Lo mismo,
muchos, algunos de ellos lo mismo. Pero en fin, son las pequeñeces de la historia. Pero vuelvo a decir entonces, a hacerme cargo. Creo que Piñera se equivoca gravemente. Creo que se equivoca porque él levantaba la bandera de que había que ser una CONADEP de la corrupción. Y me acuerdo que uno lo habrás oído decir varias veces, le dice, acá lo que hay que hacer con la corrupción menemista y con la corrupción del kirchnerismo, hay que enfrentar la corrupción. Y ahora, a libro cerrado, se encolumna con Cristina. El problema de Cristina no solo es ella, sino que ella es solidaria, políticamente solidaria, con Debido, con Vudú, tanto así que han ido cartas de la prisión y lo reivindican como presos políticos. Sí. Vudú, ya sabemos cuál es su perfil, qué papel ha jugado, en fin, de dónde venía, qué ha defendido. Y entonces entre ella y Vudú no hay diferencia. Usted a que se arrima a ella, se arrima también a Vudú, también se arrima a Debido, y ahí a Jaime, y al secretario en fin, a una cohorte de personas contaminadas. Y vos cuando te acercás a uno de los contaminados, o al que está pegado a los contaminados sin estar él contaminado, te contaminas vos también. Esto ya lo dijo con el talento que todo el mundo le reconoce Enrique Santos Discépolo en Cambalache, cuando dice, y en el mismo lodo todos manoseados. Sí, claramente. Yo le pino a sumarse al libro cerrado, sin señalar esa diferencia, sin decir yo con los chorros no quiero hablar, quiero un movimiento, pero sin crítica ninguna a la corrupción, queda él en el mismo lodo también junto con nosotros, todos manoseados. Y a mí me duele enormemente, porque lo quiero mucho y lo respeto mucho, pero es un error. En fin, no hay ser humano que no esté libre de los errores. Así es. Te voy a hacer las dos últimas preguntas. Una, se está haciendo el encuentro del pensamiento crítico convocado por Claxo. Sí. Y bueno, ayer habló Dilma Rousseff, hoy habló García Linera, pero habló Cristina. Y yo personalmente tuve la impresión de que debió haber sido el encuentro del pensamiento crítico y autocrítico. Eso te iba a decir. ¿Vos sentís que hay alguna autocrítica por parte de ese espacio que hoy está convocando a un gran frente opositor, pero sin autocrítica ninguna? Yo no lo veo, yo no he visto nada. Pero ni los más pensantes de ese espacio, que son los muchachos de carta abierta, les he visto hacer una reflexión crítica de nada, salvo alguna frase oscura, enigmática, civilina y esotérica que suele poner mi amigo Horacio González en esas declaraciones, que se puede interpretar cualquier cosa. Yo no veo que haya habido autocrítica ni lo más mínimo. Pero atención, no he escuchado autocrítica de haberlo puesto a Milani represor de jefe del ejército. Tremendo. Jefe del ejército, ahora está preso por represor. Nadie dijo, che, que macana, lo condenamos represor. El represor no, sigue siendo un amigo de ellos. No he oído autocrítica por respecto a la ley de los glaciares. No la he oído. No he oído autocrítica por no haber dado nunca el reconocimiento de la CTA. Y no entiendo cómo la CTA nunca dio una pelea en serio por su reconocimiento. Pero como somos progresistas, somos de avanzadas, pero la CTA hacemos lo que dice la CGT y la UOM respecto a la CTA, no le damos ni justicia ni nada. No ha habido autocrítica de esto. No ha habido autocrítica, crítica de haber mantenido la ley de entidades financieras de la dictadura. No ha habido autocrítica de haber mantenido el sistema impositivo que hace descargar en el consumo a través del IVA el mayor peso de la recaudación. Entonces, claro, para que su 90% de sus ingresos lo tiene que tirar al consumo, que es la clase trabajadora, eso sobre ellos recae el mayor peso de esto. No ha habido autocrítica. Del tema de Pascualama, la entrega de la soberanía en ese acuerdo binacional que hizo Menem y lo continuaron. En Chile lo pararon. Sí, claro. En Chile lo pararon por estructura del medio ambiente. La minería a cielo abierto. Con los señores estos de ¿cómo se llama?
de la Barricol. A mí me dio vergüenza, dolor ver a la presidenta de los argentinos en Canadá al lado con el señor Peter Moon, y las dos banderas, la argentina y la Barricol al lado, como si fueran dos banderas análogas. Claro. No ha habido autocrítica de esto. En fin, no ha habido autocrítica del tema corrupción. Es como si no hubiera existido. Y entonces así no se puede construir nada serio, sin tocar hueso en los temas que hay que hacer autocrítica y decir, en algo nos equivocamos. Porque además, yo le digo a unos queridos y respetados amigos kirchneristas, digo, miren muchachos, háganse cargo que los niños y los gobiernos no nacen de un repollo, nacen de algo que pasó antes. Y si hoy la sociedad en el 2015 votó al macrismo, fue porque no quiso votar la otra alternativa. Así es. Esto es así. No me digan que al pueblo es idiota y lo engañaron los medios, porque los mismos medios, el mismo pueblo que nunca fue idiota, ni mucho menos. Ni mucho menos. Al contrario, es un pueblo lúcido, el pueblo argentino y combativo. Hasta lo ha demostrado muchas veces saliendo a la calle y derramando su sangre en la calle. Sí. No digan que este gobierno sale de la nada. Perón dice una frase tremenda, con aquella inmensa sabiduría de Perón, que se aplica en número, género y grado de esta situación. Perón decía, muchas veces los pueblos se equivocan en lo que consideran que es bueno, y en lo que quieren, y lo que les parece positivo, y se equivocan. Pero donde nunca se equivocan es lo que no quieren más, de lo que están hartos. Efectivamente. Entonces, yo creo que con De la Rúa el pueblo se equivocó pensando que era lo mejor, y no era lo mejor, pero estaba harto del menemismo. Estaba harto del menemismo, la corrupción menemista, entonces fantochada, y las relaciones carnales con Estados Unidos. Entonces, harto de una cosa y como no venga cualquier otra. Y nos cayó De la Rúa y terminamos como terminamos. Te hago la última. Álvarez y esa runfla, ¿no? Sí, que es un horror. Pero escúchame, te hago la última porque se nos va el tiempo y ya te voy a pedir que sea breve. Igual nos quedan 3-4 minutitos. Escúchame, Julio. Sí. La semana que viene, 30 de noviembre y 1 de diciembre, se está reuniendo el G20 en Buenos Aires. ¿Tenés alguna mirada respecto de si va a ser trascendente o intrascendente, si va a dejar algún beneficio al país o simplemente va a ser un episodio en la historia argentina con la reunión de los líderes mundiales en Buenos Aires, pero de allí no va a quedar nada? ¿O tenés alguna expectativa de que eso pueda significar de alguna manera algo positivo para nuestro pueblo? ¿Qué mirada tenés? Pero yo soy pesimista. En la adolescencia y con vocación por aprender y leer mucho, se me dio por leer los discursos de Belisario Roldán. Y Belisario Roldán había apoyado al gobierno intensamente en la neutralidad en la Primera Guerra Mundial. Porque no quería empujar a la Argentina a meterse a la Primera Guerra, y había un movimiento neutralista, los sectores progresistas, y él era medio conservador, pero igual estaba opuesto a que la Argentina entrara ahí. Y me acuerdo que el discurso que dijo contra la participación argentina fue tremendo, me quedó grabado el último párrafo. Digo que esto lo leí hace 50 años, pero me quedó grabado. Dice: ¿en qué condiciones iría la Argentina a ese conflicto? Yo lo voy a decir, de comparsa de última fila. Y digo, ¿y en qué condiciones nosotros nos sentamos en el G20? ¿Con qué poder económico, con qué poder político, con qué poder militar atrás, con qué poder frente a China, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Europa? Entonces somos un invitado ahí que está, lo recibe, conversa, le dan la palabra, esto,
pero yo creo que los destinos que se manejan en el G20, no, en esos destinos la Argentina no tiene capacidad de incidir en nada. Me parece clarísimo. Clarísimo, Julio. Que nos hayamos podido comunicar, creo que fue... Escuchan la radio, porque tenemos una afinidad. Yo le digo a la gente, a mis amigos, vinculados al tema de la política, y otras cosas son las raíces de la gente. Los escenarios electorales uno los puede juntarlos, separarlos, y se cambian con facilidad. Las raíces no se cambian con facilidad. No Así se cambian es. ni con facilidad ni no se cambian. Las raíces que uno las tiene. Y vos y yo tenemos raíces, y yo siento que comunes. Sí, no tengo duda. Comunes porque hemos trabajado siempre por la causa popular, cada uno con una impronta, con una mirada, y yo he respetado mucho la mirada que tu socialismo ha tenido sobre Argentina. Así es, tenemos una raíz, un abrazo a todos. Una raíz similar y una orientación similar sobre lo que queremos para este país, para nuestra querida Argentina, ¿no? Queremos más o menos lo mismo, de manera que un país soberano, libre, con justicia social, realmente donde la gente pueda realizarse y donde no tenga que sufrir las consecuencias de un modelo económico-social que realmente oprime a tanta gente y genera tanto dolor inútilmente, ¿no? Bueno, Julio, te mando un fuerte abrazo. Otro para vos y para ustedes. Gracias, chao. Hasta siempre. Transmite Radio La Luna desde la provincia de Buenos Aires. La Luna. Una radio para comunicarnos y conocernos. La Luna. Radio de colores. España en el recuerdo, toda la información de la colectividad española, sorteos, reseñas biográficas y la mejor selección musical. España en el recuerdo, conduce Paco Rodríguez. Participación especial con Demetrio Rubio y Elvira Medián. Todos los martes de 14 a 17 por AM 1140, Radio La Luna. Conexión, un programa de recuerdos musicales, temas de actualidad, espectáculo y entrevistas. Conexión, con la conducción de Angie, todos los viernes a las 17, por AM 1140, Radio La Luna. Prepara tus maletas, porque todos los miércoles, de 7 a 8 de la noche, llega Italia en el aire, con Laura Latana. Vas a volar en un viaje único a través de la música, la historia, las costumbres, la cocina y todo el sentir y el corazón de Italia. Italia en el aire, con Laura Latana, todos los miércoles, de 7 a 8 de la noche, por Radio La Luna, AM 1140. ¿Te animás a volar con nosotros? Vivir con Derechos, un programa con noticias de actualidad, entrevistas, política, deporte, historia, curiosidades y cultura. Vivir con Derechos. Conducción Felipe Vallese. Todos los viernes a las 18 por AM 1140, Radio La Luna. Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome para que la tierra está redonda y una sola no más. Ni siquiera me dejó
Seguí a Vélez donde juegue, como si estuvieras ahí. Sumate al grito velezano, siempre juntos al Fortín. Viví todos los partidos minuto a minuto, esperando el famoso grito velezano en tu radio amiga, FM La Luna 90.5. Amor en los huesos y todo lo olvidó. Yo era la luz de sus ojos y era el agua de su arroyo. República de Banania, periodismo de opinión sin concesiones, un programa de Mega Radio Producciones, idea y conducción Marcelo Lippi. República de Banania, todos los miércoles a las 21 por AM 1140 Radio La Luna. Musicalísima, un programa dedicado a la música italiana, su influencia, recorrido y grandes exponentes, información de la colectividad italiana en la Argentina, invitados especiales, juegos y humor, con la conducción de Alessandra Ruggiero y Carmelo Napoli. Musicalísima, todos los jueves a las 15 por AM 1140 Radio La Luna. En el dial AM 1140. Radio La Luna. Radio de colores. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y bueno, hemos tenido hoy dos reportajes o dos conversaciones que han sido muy lindas con Daniel Pérez y con Julio Raffo, que nos van dando un perfil de lo que nosotros por lo menos aspiramos como argentinos, a vivir dentro de una comunidad en la cual todos y cada uno puedan realizarse, todos y cada uno puedan realmente llevar su vida adelante de una forma que los conduzca a la felicidad, por lo menos a buenos momentos de felicidad, que no tenga que pasar necesidades económicas angustiosas, que es lo que le está ocurriendo hoy casi a más de la mitad de la población argentina, que pueda realmente disfrutar de la vida en un país maravilloso como el que tenemos, que podamos relacionarnos con el resto de los pueblos de América Latina porque somos parte de una misma comunidad, de una manera noble y virtuosa, de manera que tengamos beneficios para todas las partes y que desde esta región del mundo podamos relacionarnos con el resto de los países de manera virtuosa. Creo que eso es una aspiración prácticamente común a todos los argentinos, pero no siempre se la plantea en los términos adecuados cuando justamente se habla de alinearnos a nivel internacional. Yo creo que algunos dirigentes quedan encandilados con las luces de las superpotencias y no terminan por darse cuenta que ese encandilamiento les impide ver la realidad concreta que tienen que gobernar, el país que hay que conducir y la región en la cual se desenvuelve ese país y ese pueblo. De manera que nosotros tenemos grandes posibilidades porque tenemos un pueblo hermoso, un país gigantesco y maravilloso, todo tipo de riquezas, tenemos agua, que es lo que le falta a otras regiones del planeta, y desde aquí tenemos que tener un proyecto para apropiarnos de esto, no para engullírnoslo de manera egoísta, sino para desarrollarlo de manera tal que a partir de apropiarnos de este enorme país que tenemos, podamos darle a todos los argentinos una vida mejor. De eso se trata. La política en última instancia es eso, la posibilidad de mejorar la calidad de vida, la calidad de existencia para cada uno, y saber que uno lo tiene que hacer desde lo individual, pero nosotros no somos individuos aislados que como Robinson Crusoe puede hacer todas las cosas y abstraerse de la existencia de los demás. Además de ser individuos que tenemos que cumplir con
nuestros deberes y disfrutar de nuestros derechos, vivimos en sociedad. Y ahí aparece la política, somos seres sociales, aparece la política, y la política es la que debe elevarse y darnos un mejor horizonte. Y esto es lo que no estamos viviendo nosotros en la Argentina. Para eso vamos a estar hablando dentro de un par de minutos con alguien que yo creo que es una personalidad muy destacada, que es Víctor de Genaro. Víctor es un militante de las causas de nuestro pueblo desde hace muchísimos años, y también con él tenemos un conjunto importante de coincidencias, aunque no siempre nos hemos encontrado, pero siempre nos hemos llevado muy bien. Creo que es un buen momento en este 20 de noviembre, Día de la Soberanía, día donde honramos a nuestros mártires en aquella batalla que fue la Vuelta de Obligado, que nos perdimos, como dijimos antes, la batalla, pero ganamos en definitiva una guerra. Y también honramos al general San Martín, que en aquella oportunidad jugó un papel muy destacado para, desde Europa, defender los intereses de nuestra querida patria. Así que es un momento interesante y espero que nos podamos comunicar ya en unos minutitos o en un minuto con Víctor, que lo estamos llamando, y poder hablar de todas estas cosas que nos inquietan. Este es un programa cargado de contenido. Algunos dicen, mucho contenido, mucha palabra. Bueno, sí, tenemos mucho contenido porque resulta siempre mucho más liviano hablar de fútbol, hablar de vedettes, hablar de desnudos, hablar de escándalos, hablar de cosas que son muchas veces más entretenidas que la política. Pero a nosotros nos interesan las cuestiones profundas de nuestro país, estamos comprometidos con eso, y eso nos lleva justamente a tratar de sacarle el máximo de jugo a nuestros programas, a veces incluso, como en el día de hoy, sacrificando algunos temas musicales. Y el próximo tema que vamos a tener pasada, a ver, tenemos alguna dificultad para hablar con el amigo. Vamos a ver si utilizamos otro método. Vamos con la canción y después vemos si nos podemos comunicar. Buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La lucha con tantos barcos, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos con Iron 7. Navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. A ver, Che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen esos maulas, paran al norte, paran al norte. Postura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que lo tiro a los gringos con Iron 7. Navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete.
La Brújula, un programa de análisis y opinión de nuestra realidad, reportaje a protagonistas. La Brújula, con la conducción de Mario Masitelli, lunes y martes a las 12 del mediodía por AM 1140, Radio La Luna. Y bueno, pues, adiós ayer, y cada uno a lo que hay que hacer. Para comunicarte con este programa, 4443-7424, 4443-7424. Hola, Víctor. Hola. ¿Cómo te va? Bueno, Bien. estamos hablando con Víctor de Genaro, ya había hecho la presentación, que iba a comunicarme con vos, lo difundimos y hay buenas expectativas de parte de muchos amigos, compañeros, que sobre, bueno, lo que vayamos a charlar en los próximos momentos. Así que te pregunto en primer lugar cómo estás vos y si en estos días, cómo estás viendo la situación de la Argentina en este momento, y después me gustaría preguntarte, ¿me escuchás bien vos? Sí, yo te escucho perfectamente. Me gustaría preguntarte por las conclusiones del último Congreso de Unidad Popular que llevaron a cabo allí en el Bauen, con la presencia de personalidades muy destacadas, desde Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, con dirigentes también importantes de la Unidad Popular como Claudio Lozano, Fabio Basteiro, Carlos Custer, en fin, Cachorro Godoy. Así que, espero tu respuesta, Víctor. Te digo que estamos ordenando, me enganchás ordenando las oficinas, porque estamos por inaugurar acá en Entre Ríos 902, donde es el local de Unidad Popular. En todo el primer piso, la organización de comunicación, formación, investigación, instalándose los compañeros que preside Claudio Lozano del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, coordinando con Hugo Amor, que es el presidente de la provincia de Buenos Aires. O sea, estamos en plena reactivación, producto de ese congreso, pero también producto de que estamos cumpliendo 5 años de existencia como partido. Somos un partido relativamente nuevo, nacional. Todas nuestras experiencias fueron expresiones de organizaciones sociales o referentes sociales, tanto sindicales, deportivos, culturales, que terminamos representando las instituciones y fuimos aprendiendo y entendimos que es necesario fortalecer la unidad popular, pero nosotros nos autodefinimos como un instrumento de esa unidad popular que hay que construir. Y en ese tránsito en el cual estamos, esa unidad popular depende de muchos otros espacios políticos, sindicales, sociales, religiosos, culturales. En el último congreso convocamos, como vos decías, a personalidades, a compañeros dirigentes de los movimientos sociales, de distintos sectores culturales, intelectuales, para discutir por qué razón, si los movimientos somos capaces de poner en vilo la gobernabilidad, si somos capaces de resistir, si somos capaces de defender los derechos de nuestra gente, no somos, a la hora de la experiencia electoral, capaces de construir una esperanza organizando una perspectiva de un gobierno realmente popular y de transformación. Y no solamente discutimos con los compañeros de acá, sino también que invitamos y tuvimos una buena presencia de colombianos, de
venezolanos, brasileños, uruguayos, paraguayos, chilenos, peruanos y bolivianos, para discutir qué pasó con los movimientos de las experiencias progresistas, populares de la primera década del siglo XXI, y para ver por qué con toda esa fuerza que se tenía no se logró terminar este capitalismo salvaje que inventó el hambre, que se mantiene con la represión, y que hoy gana conciencias en mucha gente, sobre todo producto de que no cree que se puede cambiar esta realidad. Y en ese sentido, el Congreso continuó hasta abril, y determinó, después de debatir la construcción interna, de convocar a plenarios de militancia para discutir esto, para discutir cómo enfrentamos la necesidad de ganar y sacar a esta política que expresa Macri, que es ajuste sin anestesia, concentración despiadada de recursos naturales para las transnacionales y endeudamiento cada vez más en aumento, pero también no volver a repetir, no volver al pasado, que significa la impotencia de no se puede hacer otra cosa, sino construir una esperanza que vuelva a enamorar al pueblo argentino, para creer realmente de que se puede, como yo creo, y como vos crees, y como creo que cualquier sentido común cree, que en esta Argentina que está hecha de pan, exista el hambre, exista la pobreza, la falta de trabajo, aunque está todo por hacerse, es realmente un contrasentido, ¿no? Así es. Víctor, metiéndonos en la cosa hablamos un poquito más tarde. Sí, ¿me escuchás ahí? Sí, perfecto. Ayer se hizo este encuentro del pensamiento crítico, que yo digo que debió haber sido crítico y autocrítico, ¿verdad? Porque allí habló Cristina, y un poco hay una convocatoria por parte de este sector de un frente opositor a Macri, yendo todos a una gran interna, y como si trazáramos una línea, borrón y cuenta nueva, estamos todos en la misma situación, y habría un enemigo común, y entonces deberíamos unirnos todos. Este planteo, que es seductor para una franja, para mi gusto tiene falencias muy grandes, pero me gustaría escuchar tu opinión respecto de ese planteo, y en todo caso esa unidad de todos los colores, como ustedes la han llamado en su congreso, ¿cómo se constituiría de cara al futuro, no solo el 19? Bueno, la unidad es imprescindible, pero ¿de quién? La unidad de la clase trabajadora. Vos vas a cualquier asamblea, a cualquier reunión, siempre surge la unidad. Y la unidad de la clase, para mí, es la clave. Por ejemplo, todos los trabajadores vivan de su trabajo, vivieron de su trabajo o quieren vivir de su trabajo, evidentemente tienen que estar dentro de una misma central, de una misma organización, si quieren. Y si no, estarán en otra. Hoy no hay libertad y democracia sindical en el país como para que esto ocurra. Uno defiende la unidad de la clase, las expresiones son distintas, no tiene nada que ver. Bueno, nombrabas a Cachorro Godoy, secretario adjunto de la CTA Autónoma, secretario general de Arte, que no tiene nada que ver con Andrés Rodríguez, que firma con el gobierno la gobernabilidad y acepta la situación de los despidos y la baja salarial y la pérdida salarial permanente. O sea que hay distintas visiones. Y lo mismo pasa en los partidos. Si uno va a discutir frente al drama que vive la población, la comunidad, y todos te plantean la necesidad de juntar fuerza para cambiar eso. Y eso hay que alentarlo. Ahora, ¿cuál es la única garantía? La garantía es que sea con plenarios, con reuniones masivas, no 4 dirigentes que determinan quiénes son a los que bendicen la unidad, sino al contrario, hay que abrir esos espacios de la militancia. Y ahí te vas a encontrar que
la mayoría de la militancia tiene pensamientos transversales. O sea que en todas las fuerzas que transcurrimos en el país tenemos situaciones de diversas matices, visiones distintas, y eso ayuda a construir una verdad colectiva. Por eso nosotros lanzamos de acá a abril la mayor cantidad de acciones comunes en la calle, pero también en el debate político de cuál debe ser la alternativa. Nosotros no creemos en la unidad que determinen 4 señores que cuando tuvieron la posibilidad de gobernar no resolvieron ni el hambre, mantuvieron la entrega de los recursos y hasta aprobaron la ley antiterrorista que hoy se aplica a los pueblos originarios. Entonces, me parece que más que negar la necesidad, hay que trabajar para hacerlo. Y en ese aspecto, por ejemplo, el martes 27, nosotros vamos a concurrir a un acto Comunidad Popular, pero también va a ser la CTA, el MAP, con el Barrios de Pie, con el Movimiento Evita, con la Corriente Clasista, con el PTP, con sectores partidarios y sociales, culturales, a un acto en la cancha de Atlanta a las 5 de la tarde, en donde vamos a plantear no solo la resistencia al G20, sino la construcción de un polo que muestre que hay que cambiar ese sistema perverso. Esto no se resuelve construyendo un capitalismo en serio, o pareciéndonos a Estados Unidos. Esto se resuelve cambiando este sistema perverso que evidentemente concentra cada vez más y se prepara para la represión. Si vos ves el último presupuesto, está claro que lo que más creció es el pago de la deuda externa y las estructuras de militarización y represión. Entonces, frente a eso, hay que animarse a democratizar a fondo todas las estructuras, y también el mejor ejemplo es hacer democratizando las nuestras y el debate. Correctísimo. Correctísimo. Te voy a hacer, hay una pregunta que no puedo evitar porque quienes nos escuchan no me perdonarían que no te la hiciera. Aunque remite un poquito al pasado, pero también remite a la situación política. Vos sos inspirador y fundador de la CTA. Y acá pasaron 12 años y medio de un gobierno del cual se pudo haber esperado que le diera el reconocimiento. ¿Por qué entendés que finalmente no le dio el gobierno Kirchner el reconocimiento a esta construcción tan valiosa y extraordinaria que nació en los 90 y que, bueno, que perdura al día de hoy, con sus situaciones muy particulares, a las cuales no quiero remitirme, pero ¿por qué no le dio la personería como correspondía? Bueno, primero porque hay una norma acordado por Lorenzo Miguel y Alfonsín en su momento, que es la nueva ley de asociaciones profesionales que defiende y promueve el unicato sindical. En alguna historia, en la época de la resistencia, después de la caída del gobierno peronista, se hablaba de libertad sindical para debilitar, porque había trabajadores que evidentemente estaban bien organizados por rama de actividad, había trabajo permanente, había un sistema laboral diferente. A partir de la dictadura militar, eso se fue haciendo añicos. Se defender hoy el unicato sindical y no la libertad y la democracia sindical favorece a los grupos empresariales concentrados que han construir un sindicalismo empresarial. O sea, hay muchos dirigentes sindicales que no solamente viven como empresarios, piensan como empresarios, sino que se han convertido en empresarios. Y eso es una contradicción con la representación de los trabajadores. ¿Pero a quién le sirve? A las estructuras económicas y al gobierno de turno. Esto hablábamos antes de Andrés Rodríguez. Sí. Andrés Rodríguez hoy es macrista, ayer fue cristinista, antes fue Néstor Kirchner, antes fue de Dualde, antes estuvo con De la Rúa y antes fue menemista.
O sea, son siempre oficialistas, no importa que cambie el gobierno. Y nosotros necesitamos una central que sea autónoma a los partidos políticos, del Estado y sobre todo de los empresarios, porque evidentemente son ellos los que defienden. ¿Hola? Hola, sí. ¿Sí, me escuchás? Sí, te escucho. Si se llegara a cortar, te llamo de nuevo, Víctor. Bueno, porque sí. Bueno, entonces, me parece que el gobierno anterior no fue a fondo. Al principio... Ay. ¿Podemos llamar? Bueno, lástima que se cortó en un momento muy interesante. Estábamos hablando con Víctor de Genaro, y estamos aquí en Radio La Luna, en la zona de Palomar, y como ustedes saben, pasan aviones por aquí cercano, y lo que escucharon anteriormente fue un avión que, aunque el estudio está aislado, la potencia de sonido del avión, lógicamente que rompe prácticamente todas las barreras. Por eso también hay muchos vecinos que se quejan de tener un aeropuerto en una zona tan urbana y a 500 metros de la escuela Emaús, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ver si retomamos esta comunicación y bueno, estamos aquí hoy en plena actividad, porque la Argentina tiene este enorme dinamismo. Ayer estábamos hablando de Lara San Juan, estábamos hablando de todas las noticias que se van sucediendo unas a otras, y por momentos nosotros hacemos un paréntesis y tratamos de hablar con protagonistas de la realidad que nos dan una mirada mucho más profunda sobre cada uno de los grandes temas, porque de lo contrario los pasamos todos por arriba a vuelo de pájaro y no terminamos por interpretar por qué pasan algunas cosas y cómo de alguna manera muchas veces nos meten en lógicas que nosotros decimos, pero esto más que una cuestión lógica es una verdadera trampa. Y a veces uno lo que tiene que hacer es tratar de profundizar en el conocimiento para poder zafar de esa trampa en la que nos meten. La trampa que se está armando es: o volvemos al pasado o continuamos con esta administración. Y nosotros creemos que el 19 tiene que permitirnos terminar con esta administración que tuvo un origen democrático, pero que realmente está gobernando muy mal, por lo menos para los intereses de la mayoría, y no volver al pasado. De eso se trata, de construir futuro. Y salir de la trampa entonces no puede ser entre este presente malo y volver al pasado, sino construir un nuevo futuro. Vamos a ver si esto lo podemos retomar en la charla con Víctor, que nos estaba explicando con mucha profundidad los motivos por los cuales, a ver si estamos retomando ahí. Víctor. Hola, Víctor. Hola, Víctor. Sí. Te cuento nada más que acá estamos en el Palomar, donde está la radio, partido de Morón, a unas cuadras nomás del nuevo aeropuerto. Si en algún momento escuchaste alguna interferencia es porque los aviones pasan por acá arriba. Vos sabés que tenemos un aeropuerto enclavado en una zona urbana a 500 metros de la escuela de Emaús, y por eso también hay muchas quejas de los vecinos, y es un tema realmente que, bueno, pero daría para otros motivos. Lo cierto es que a veces tenemos algunas interferencias y algunas dificultades. Nos estabas diciendo, y ya finalizando tu respuesta, sobre por qué el gobierno anterior... Te decía que el gobierno anterior, salvo los 2 primeros años, que hasta el 2005 alentó, fuimos protagonistas, participamos, y nosotros no queríamos la personería. Es más, priorizábamos primero el seguro de empleo y formación y la distribución del ingreso, el salario universal y la propuesta de los jubilados. Eso fue nuestro primer pedido. El segundo eran los referendos populares. Vivimos una democracia donde, a pesar de que hay consultas populares permitidas, ningún gobierno hace consulta al pueblo ni de casualidad. Y el tercero, no le pedíamos la personería, pedíamos que declarara, hiciera una nueva ley que presentamos
cuando fuimos diputados, tuvimos ese privilegio, una ley que haga la libertad y la democracia sindical, y eso es lo que no se quiso hacer. Se terminó arreglando con esos sectores, se volvió al PJ, y bueno, y ahí está, terminó hoy que el 82,4% de las empresas privadas no eligen delegado, Mario. Qué bárbaro. A ver, ¿tenemos cuántos años de recuperar las instituciones constitucionales? 35. 35 años. Y desde ese entonces hasta ahora, dos lugares no se han democratizado. Uno fueron las fuerzas de seguridad, las fuerzas de represión, y el segundo que no se ha democratizado es el movimiento sindical. O sea, pero no el movimiento sindical por los sindicatos, sino porque es el lugar donde se genera la riqueza, el ámbito de trabajo donde se genera la riqueza. Ahí no quieren que haya conocimiento, democracia, y elegir delegado significa tener la potencialidad del conocimiento de cómo funcionan las empresas. Ese es el gran poder del movimiento obrero argentino. Entonces, no hay democracia ni en donde se genera la riqueza ni en el ámbito de represión. Dos herramientas claves de lo que significó la dictadura del 76. Sí, sí. Víctor, voy a tomar una frase dicha que a mí me gustó, que está dicha por Claudio Lozano y que ustedes la reproducen en su página, porque esto remite un poco al futuro, y es una frase que nosotros, por lo menos desde el socialismo auténtico, siempre tuvimos muy presente. Él dice que tenemos que retomar la idea de transformación que colocó el socialismo y los movimientos populares en América Latina. Ni calco ni copia, como decía Mariátegui, creación heroica. Es decir, que el futuro hay que crearlo, no vamos a copiar a nadie. Y esto me parece que es magnífico que la Unidad Popular lo exprese de esta manera, hasta poética, te diría. En esa construcción que es de creación de lo nuevo, para salirnos de esta trampa de elegir entre este presente que ya no se lo aguanta más o volver al pasado, ¿cómo estás viendo las fuerzas? Hiciste más o menos un panorama, un pantallazo de las fuerzas sociales, gremiales que deberían participar en esta construcción, fuerzas de la cultura, y cómo estás viendo, por ejemplo, a nuestros primos del Partido Socialista que gobiernan una provincia y que podrían llegar o no, me gustaría conocer tu opinión, a ser parte de esta futura creación. Bueno, la verdad que nosotros no somos quienes para decirle que estigmatizar a nadie de que esté o no esté en esa construcción de una unidad popular que hay que construir, que hay que unificar, que tiene diversas miradas, ¿no? Y fundamentalmente el aceptar que la diversidad no puede ser la causa de la fractura, sino tiene que ayudarnos a construir una verdad colectiva. Eso me parece como primer principio fundamental. En ese tránsito, sí creemos que hay que encontrarse en la calle, sí en la democratización, y no creemos que las estructuras tradicionales de los partidos, tanto de la UCR como el PJ, fueran a abrirse a espacios de nuevas experiencias. Ojalá que el Partido Socialista tiene una larga trayectoria y nosotros vimos una experiencia como fue el Frente Amplio, ¿no?, progresista, que lamentablemente fue segunda fuerza, no porque éramos buenos, sino lo dije en ese momento, porque los otros se caían y estaban mal. Lamentablemente duró muy poco, porque enseguida fueron atrás de la UCR y terminaron yendo con Lilita, de la mano de Lilita, hacia alentar a Macri. Entonces me parece que hay que saber, ser conscientes de que no hay atajos y que hay que debatir todas las propuestas. El gobierno socialista en Santa Fe
o en Rosario tiene cosas muy importantes con respecto al área de la salud, la educación, evidentemente, pero no ha abierto a fondo la democratización. Hablábamos, por ejemplo, de sindicalismo, y en Rosario, después de tantos años, ni siquiera hay cuota de descuento para arte, porque no es un gremio que está de acuerdo con subordinarse a ningún partido, y prefieren mantener al sindicalismo municipal tradicional. Entonces, estas contradicciones, la democratización, la propuesta de transformación tiene que hacerse, y sobre todo si uno se autocalifica como socialista, que es la más bella idea que ha surgido en la humanidad, y que más allá de ese cimbronazo que significó la caída expresada, la caída del muro, y que acá en la Argentina además se complementó con la traición del peronismo, que significó un shock del cual recién ahora estamos empezando a analizar a fondo y a proponer alternativas diferentes. Así que en ese camino me parece que hay que abrirse a todos los debates, pero la conclusión no tiene que ser esperar a mayo a ver quién decide ser candidata o candidato, o qué grupo puede voltear a Macri o ganarle a Macri, sino construir la fuerza propia que sea un nuevo actor que se corresponda con lo que está haciendo el pueblo. El 14 de diciembre del año pasado, todavía no hace un año, el pueblo argentino, la mayoría de los trabajadores, los jubilados, todos, y no solo en el Congreso de la Nación, en todas las capitales, nos movilizábamos y tirábamos abajo una sesión inolvidable contra el ajuste. Hasta ese día Macri era presidente de la Nación por 8 años. Venían de ganar, estaban todos festejando. A partir de la irrupción de nuestro pueblo en la calle con esa fortaleza, se abrió una instancia distinta. Empezó a caer Macri y no para de caer, y seguirá cayendo porque la gente sabe que no es bueno. Ahora, a los 3 días, el pacto de gobernabilidad aprobó el ajuste, como aprobaron ahora el pacto de gobernabilidad, el presupuesto nacional. Es una vergüenza, no tiene nada que ver con lo que le está pasando al pueblo. Esta contradicción es la que tenemos que ayudar a resolver. Estamos en tránsito, no hay que tener actitudes que sean aparentemente una solución, y cuando todos sabemos que no va a ser, sino que hay que construir en serio al lado de la gente, con la gente, y consultar con ellos qué hacemos. Y por eso los plenarios de la militancia para nosotros hoy son la clave fundamental para romper las roscas superestructurales que la gente no cree. Bueno, Víctor, ha sido muy claro. Tengo más preguntas, pero creo que la verdad es que lo que estás convocando es justamente una democracia participativa, ¿no? A una democracia que no delegue absolutamente todo en los representantes, que en definitiva siempre se transforman al llegar al poder. Escúchame, te voy a hacer una pregunta que vos me contestarás. Este gobierno evidentemente, desde el punto de vista represivo, ha hecho avances que son lamentables, con una ministra de Seguridad también lamentable, y también en muchos procesos judiciales. Te pediría una opinión en particular sobre la situación de Milagro Sala allí en el norte, que es muy controvertido el tema en el área metropolitana, donde, bueno, hay un bagaje de información a través de los medios hegemónicos, como le llaman algunos, que ha demonizado prácticamente a Milagro Sala. ¿Qué podrías decir vos respecto de la situación de ella y su detención actual, y la situación en la cual se encuentran algunos luchadores sociales y algunos otros que efectivamente están detenidos por malversar fondos públicos o directamente por actos de corrupción? Mira, yo creo que el enriquecimiento ilícito en la función pública es antirrevolucionario, antipopular, es injusto. Eso de votar millonarios que se van más millonarios que cuando entraron, yo no lo comparto. Creo que uno
un contrasentido decir que se quiere transformar esta sociedad ética, moralmente. Y enriquecerse en la función pública, ¿no? Es en los dirigentes, y no solamente los políticos, ¿no? Los sindicalistas, los dirigentes culturarios, etcétera. Lo que sí me parece en el caso de Milagro Sala, una actitud del uso de la prisión preventiva de una manera, es a ella que se le acusa con toda claridad. Yo no digo que se pueda o no se pueda llevar adelante cualquier tipo de investigación, y me parece justa que todos estamos, los que estemos en una actividad pública, a disposición de las investigaciones de una forma o de otra, pero lo de Milagro Sala es una actitud persecutoria de un gobernador que tiene que fracturar la experiencia histórica y popular de Jujuy, y creo que subestima a la gente. Tiene procesado a la mayoría de los dirigentes sindicales, tiene procesado a dirigentes sindicales como Rafael Vargas, que está llevando la causa contra los Blaquier por la noche del apagón. Tiene procesados a muchos dirigentes para evitar que esa historia jujeña se oponga a esta entrega que se está haciendo. Prisión preventiva que se aplica no solo a Milagros. Nosotros fuimos con Adolfo Pérez Esquivel, con Víctor Mendivil, exigimos su liberación sin ninguna duda, más allá de que comparto no las visiones partidarias. Esto es absolutamente secundario, y por eso no hablo de eso, porque es injusto su situación. Como también es injusto que hay más del 60% de los presos de la provincia de Buenos Aires que tienen prisión preventiva, que es una causa totalmente injusta. Las cárceles están superpobladas y sin embargo se aplica la prisión preventiva, no solamente para algunos políticos, sino para la mayoría de nuestro pueblo. Acaba de ocurrir una represión en la cárcel, en la comisaría de Esteban Echeverría, donde este gobierno de Vidal tiene el récord de asesinato en muerte en comisaría. Está prohibido tener presos en comisaría. La comisaría estaba clausurada desde marzo por una orden judicial, porque no podía tener más de 10 presos, y ahora cuando ocurrió esto tenía 29, y murieron quemados los pibes. Entonces me parece que la prisión preventiva, no solamente para Milagro, sino para toda la comunidad, es una herramienta que utilizan los jueces para aplicar. Parece que viene otro avión. Sí, bueno. Víctor, te agradezco muchísimo. Un fuerte abrazo y bueno, nos estaremos viendo el martes que viene. Bueno, con todo gusto, nos vemos. Nos vemos, abrazo. La Brújula, un programa de análisis y opinión de nuestra realidad, reportaje a protagonistas. La Brújula, con la conducción de Mario Masitelli, lunes y martes a las 12 del mediodía por AM 1140, Radio La Luna. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue
y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barrio, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Escarpaza y Napoleón. Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey. El que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Para comunicarte con este programa, 4443-7424, 4443-7424. Seguimos aquí en La Brújula, siglo XX, cambalache. Enrique Santos Discépolo, cantaba Julio Sosa. El siglo XXI, ¿deja de ser un cambalache? La reunión del G20 traerá un nuevo orden. Bueno, Julio Raffo nos decía que nosotros íbamos un poco como furgón de cola allí, pero las grandes potencias estarán observando la posibilidad de crear un mundo mejor para todos, o lo que están viendo es cómo siguen acumulando poder ellos para sus propias élites gobernantes. ¿Habrá dejado de ser el mundo del cambalache que describía de manera tan brillante Discépolo? Este G20, ¿sobre qué parámetros se va a reunir? ¿Qué es lo que va a decidir? ¿Se preocupa por cómo mejorar la calidad de vida de los pueblos? ¿Cómo terminar con el hambre en el mundo, con los cientos de millones de hambrientos? ¿Cómo resolver el acceso al agua potable, a los alimentos sanos? ¿Cómo resolver el problema de la vivienda para los miles de millones que carecen de una vivienda digna? ¿Cómo proteger el ambiente? ¿Cómo evitar seguir contaminando ríos, mares, el aire? ¿Cómo evitar que este proceso de calentamiento global se siga produciendo? ¿Cómo defender a las especies de animales que se están extinguiendo, a las especies vegetales que estamos terminando? Discute el G20 sobre los efectos de la biotecnología, los nuevos fertilizantes, los agrotóxicos, sus efectos sobre el envenenamiento de la tierra, la desertificación. ¿Discute de todo esto? Bueno, creo que en realidad sí, en parte discuten todo esto, pero no llegan a acuerdos.
no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Se reúnen y nadie observa que de esas reuniones salgan, aunque sea declaraciones que nos entusiasmen, declaraciones que digan, bueno, vamos por un mundo mejor. Este mundo que tiene tantos seres sufriendo, tanta gente sufriendo la injusticia, tanta gente sufriendo el dolor, bueno, vamos a superarlo y vamos a un mundo mejor. No, ni siquiera lo declaran, no llegan a acuerdos, están como prevaleciendo los intereses de las partes, como evitando una guerra. Aunque eviten la guerra, no quiere decir que no gasten en armamento y se armen para la guerra. Estados Unidos va a invertir en el año 2018 la friolera de 700.000 millones de dólares en armamento y en el año 2019 740.000 millones de dólares en mayor cantidad y calidad de armamentos, armas cada día más sofisticadas, pero no quiere decir que las otras naciones se queden atrás. Pero, ¿acaso, cuando dialogan en el G20, no lo hacen para justamente evitar armarse, para resolver los conflictos de manera dialogada, razonada, sensata, pacífica? No, da la impresión de que no. Por eso hay tan pocas expectativas respecto de este G20. Y en fin. Bueno, ahí tenemos una última llamada en el día de hoy que tiene un par de minutos nomás. ¿Con quién estoy hablando? Carlos de Marco. Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, vos sabés que ahora se está terminando el programa, así que estaba haciendo la columna de cierre, pero vamos a aprovecharte, ya que creo que estás en el norte del país, para que nos digas brevemente esto que has mandado vos a través de un WhatsApp y que me gustaría directamente que lo expliques, porque si no nos vamos a quedar absolutamente sin tiempo. Perfecto, breve. Tanto sectores de la CGT alineados fuertemente con Moyano, como los docentes en carácter provincial, en carácter nacional, la Ciudad de Buenos Aires, de la misma manera la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel provincial, a nivel nacional, Ciudad de Buenos Aires, estamos de paro el día de mañana y lo que se reclama es no solamente aumento salarial, que el bono de fin de año, que no deja de ser una miseria, lo puedan cobrar todos los trabajadores estatales, porque hasta ahora todavía el gobierno nacional relega a los trabajadores estatales, sea cual sea cada uno su función, y además por reclamos que son históricos, el nombramiento de personal en áreas críticas, el famoso hospital, por ejemplo, del cruce Varela, lo mismo que el de Berazategui, no tiene enfermeros para poder atender las camas de los pacientes. Esto es una grave situación sanitaria que existe en el país y que el gobierno nacional prefiere resolver la cuestión de cerrar las cuentas con el Fondo Monetario antes que atender las necesidades concretas que tiene nuestro pueblo. Por eso la CTA, las dos CTA y este sector fuerte de la CGT vamos a paro nacional el día de mañana. Bueno, quiere decir que hay un paro y las reivindicaciones entonces serían no solo salariales, sino de naturaleza social. Por supuesto, el aumento de presupuesto en carácter inmediato para las áreas de educación y salud, que han sido diezmados, se redujo notablemente en un 70% el presupuesto en el área de educación. Hay colegios como CENS o escuelas técnicas que quedarían, al no tener matriculación y no tener matriculación por no poder atender las necesidades de los estudiantes, se cierran. Al cerrarse quedan trabajadores docentes sin su carga horaria para poder ejercer su trabajo. Bueno, Carlos, se nos fue el tiempo. Una situación complicada. Vos sabés también como yo que el gobierno ha planteado emisión cero, de manera que no hay más pesos de los que ya están emitidos, y que todo gasto se lo tiene que consultar al Fondo Monetario Internacional. De manera que el Fondo Monetario Internacional dudo mucho que le dé el visto bueno a esta reivindicación que se está planteando, pero me parece excelente que nuestro pueblo siga luchando, porque lo último que se puede hacer es bajar los brazos.
Así es. Bueno, aprovecho para mandarte un fuerte abrazo a través de este medio y a través de la brújula, el programa y la radio a todos los que nos están escuchando. Bueno, muy bien. Hemos hablado con Carlos de Marco, te mando un fuerte abrazo y ya nos estamos despidiendo diciéndoles que este ha sido el programa de La Brújula por Radio La Luna AM 1140, que también se ha transmitido por Radio Fénix de Corrientes, y que nos estamos encontrando el próximo lunes a las 12 horas con las novedades de esta semana, con las opiniones y con las entrevistas que jerarquizan nuestro programa. Hasta el lunes próximo. Y bueno, pues, adiós ayer. 1140. Tu radio, AM La Luna. Quédate en el